El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del Poder Judicial y Económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado. Quiero preguntarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. El día 25, nunca se me olvidará esa fecha por dos circunstancias. Primera era la fecha en que se me había descubierto, damos el informe del cáncer linfático que tengo actualmente, y de la noticia del procurador diciendo que yo era funcionario de Odebrecht. No soy funcionario de Odebrecht, ni he sido ni lo seré, porque una vez que salí de la empresa de acueducto, a los 6 meses, fui designado por Corfi Colombiana como controller de la concesionaria de Ruta del Sol, SAS. Hoy en día, todos mis informes relacionados con mi trabajo, que era mi deber, están afectando a muchas personas. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. Pero a raíz de estas irregularidades, pues obvias razones, yo debía informarle a los socios minoritarios, entonces, que era Episol y Corfi Colombiana. Es así como estos informes fueron presentados al presidente de Corfi Colombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores. Empecé a observar que no me informaba la totalidad de los contratos para verificación de StarLab. Entonces lo que hice fue cruzar mis listas de lo que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería. Entonces ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales o jurídicas no habían pasado por el filtro de StarLab. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, los objetos, los entregables no estaban, y así fue como se empezó a realizar la investigación de mi parte. Pues podemos determinar los contratos de papel, es decir, porque son contratos que no se ejecutaban. Yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corfi Colombiana y a Episol. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. ¿El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento? Sí, cómo no. Están los documentos que tiene la Fiscalía y actualmente todos los entes de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal. O sea, son documentos que están encima de la mesa. Les informo de eso el 25 de junio de 2015. A raíz de eso, pues, se empiezan a hacer unas reuniones con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, donde se ponen en extensas reuniones donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación de StarLab, y posteriormente ellos realizan reuniones que no participo yo, con Odebrecht para que les aclaren esas situaciones, y eso se concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor. ¿Estaba el doctor Néstor Humberto en esas reuniones? En esas reuniones no estuvo Néstor Humberto, solamente yo le informé que había unos contratos irregulares en la concesionaria. ¿Usted lo informa personalmente? Claro,
por ser el abogado del Grupo Aval, y después me reúno con el vicepresidente Contralor y con unos miembros de la Junta Directiva de la concesionaria designados por Corfi Colombiana. Todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios, porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. Sí, yo recibo una instrucción de que todo lo informe, de ahí en adelante, desde esa reunión en agosto de 2015, informe de todo lo que pasa de ahí en adelante a ellos. Yo no hago especulaciones. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley. Hay algo que no suena, ¿sí? Es claro que cuando encontré esas irregularidades, yo consulté con mi abogado personal, el señor William Morro Victoria, y me dijo que lo que debía informar eran mis superiores, y eso fue lo que hice. Sí. Y sobre ellos caía la responsabilidad. Claro, es que, exacto, porque es que hay un conducto regular. Presenté los informes a quien me designó como controle. ¿Sí? No solamente el informe final, sino todas, existen las evidencias de los correos, y aquí es evidencias claras y concretas, no es de que oí, que dije, no, es lo que está en los documentos, y los documentos son los que hablan. ¿Hubo giros al exterior? ¿Hubo giros a Estados Unidos? De contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episoni y el consorcio constructor, sí se detectaron paros de giros al exterior. ¿Sabe del monto? $2.700.000. Si no estoy... ¿Con destino a qué empresa? A Consultores Unidos. Y como parte de los documentos que el ingeniero Pisano nos confió con carácter de reserva hasta cuando él recibiera protección en el exterior o falleciera, nos entregó grabaciones de audio que prueban que le relató a Néstor Humberto Martínez, con documentos a la vista, todas las irregularidades de Odebrecht en Colombia desde mediados del año 2015. Ni Martínez ni Corfi Colombiana, socia de la brasilera en la construcción de la Ruta del Sol 2, le pusieron atención. Por el contrario, fue despedido 2 años después. Iván Serrano. Pero si sabe de algo, claro, prenda las alarmas. Y la vía es esta vía. Bueno. Porque, puta, allá están berracos con lo que pasó hace 3 años, que usted prendió las hijueputas alarmas y nadie le puso cuidado. La voz que se escucha en esta grabación hecha en agosto de 2015 por el recientemente fallecido ingeniero Jorge Enrique Pisano y entregada a Noticias 1 por el mismo Pisano es la del entonces abogado de Corfi Colombiana Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación y cabeza de la entidad que investiga el escándalo de corrupción más grande del país y del continente, el de los sobornos que la constructora Odebrecht pagó a gobiernos, presidentes, congresistas, ministros y directores a cambio de que le adjudicaran las megaobras de infraestructura de cada nación. Martínez lo recibió con cierto desprecio y dudas. Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una mierda de esa. Sin embargo, Martínez Neira reconoció explícitamente el trabajo hecho por Pisano y desde ese momento señaló lo que sería realidad 2 años después en Colombia. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, la pelea con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. Sí. No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. Venga, le digo todas las hipótesis que estamos trabajando. No sabemos si estos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Durante esta conversación que tuvo lugar en el bufete privado del abogado Martínez Neira, a tan solo 2 meses de que Marcelo Odebrecht fuera capturado en Brasil y cuando en Colombia no se hablaba aún del escándalo, el ingeniero Pisano, que había sido contratado por Corfi Colombiana, la socia nacional de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, como auditor o controller para que vigilara el buen uso de los dineros, le reveló a Martínez Neira graves irregularidades que encontró en los pagos a contratistas. Estoy ya analizando bien la cotización. Me fui a esta oficina. No me gusta, mire, ustedes esta cotización van a presentar y yo le mando una serie de preguntas. Que se ha realizado por parte de firma de relaciones comerciales la concesión del Sol 5 años
Si es positiva la respuesta, ¿con qué funcionario establecido? El ingeniero Pisano, quien pese a ser el primer denunciante de las ilegalidades en que incurría el consorcio colombo-brasilero, terminó sus días la semana pasada siendo señalado por la entidad que maneja la misma persona a la que había revelado sus hallazgos. Concretó sus preocupaciones ante Martínez Neira, contándole las respuestas que le dieron los supuestos contratistas. Nunca hemos tenido relaciones comerciales con la Ruta del Sol. Tampoco hemos presentado propuestas económicas tal. No conocíamos la acusación y no es nuestra. A lo que el hoy fiscal general le respondió. Pícaro, marica. No, entonces, Putió esta compañía. Esta compañía se putió, hermano. Pisano continuó denunciando. fuera de toda esa vaina, tiene líos con los paramilitares. Argeo sea constructora que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones de un jefe para. De hecho, se tuvo que retirar la campaña de no sé qué Casanare. El abogado Martínez anunció lo que iba a hacer con los documentos que le llevó Pisano. A las 11, pues, Claro, entonces estará Sarmiento viéndolos. Martínez no especificó a cuál Sarmiento se refería, pero se deduce que se trataría de uno de los dos líderes de la organización a la que pertenece Corfi Colombiana, la socia de Odebrecht en el consorcio Ruta del Sol, conocido como Consol. En este punto, Martínez expresó su teoría. Es que, hijo de puta, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que esto es parte de lo que los paras de pronto están cobrando, y entonces ellos mismos arman las 3 cotizaciones. Entonces, y todo, y por eso utilizan una firma de un para. ¿Sí me entiendes? A continuación, Pisano le recordó que hacía por lo menos 2 años que venía denunciando los ilícitos en que se comprometían enormes sumas de dinero. esto fue lo que te mostré yo en el 2013, de cómo, aquí te traje el consolidado que tengo a agosto 4 de todos los contratos, ¿sí? Y todas las observaciones que suman 24.000 millones de pesos, ¿sí? Por este lado. Pisano mencionó otra cifra escalofriante. Unos contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros, ¿sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol, que Mejía ha encontrado y que no quiere y no ha firmado. El abogado mencionó a su contratante de nuevo. Esto no los tiene Sarmiento, papi. No. El ingeniero Pisano, que le entregó los audios a Noticias 1 hace más de 3 meses, con la promesa de mantenerlo bajo reserva, excepto si fallecía o si salía de Colombia como testigo protegido para vivir en otro país, mencionó el otro sí del contrato con el consorcio, mediante el cual se anexó la construcción de una vía subyacente a la Ruta del Sol 2. Se le entregó a inversores profesionales un contrato para ayudar a gestionar el otro sí, después de que este ya había sido firmado. Este es el otro sí de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. No. Entonces, es que lo contratan a este señor, inversiones profesionales, para poder lograr ante la ANI que asesoría financiera para poder firmar un otro sí. Y el asesor jurídico de Corfi Colombiana comentó y preguntó al controller Pisano, y este respondió con precisión. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? Dándose cuenta de la gravedad de los hallazgos denunciados por Pisano, Néstor Humberto Martínez lo inquirió. ¿Y usted le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? En este punto, Pisano le contó que fue personalmente con sus documentos de prueba a las oficinas del consorcio, pero igualmente relató que recibió un trato despectivo de los directivos, quienes lo dejaron esperando en una sala 4 horas y después lo trataron, según sus palabras, como loquito. En la grabación consta también que Pisano tenía claro que Consol compraba predios con sobrecostos y que altos empleados de la concesionaria se apropiaban de parte del dinero y otra parte la pagaban a contratistas fantasma que no tenían soporte de la prestación del servicio. Pisano hizo una importante aclaración que despertó la reacción de Martínez. Ya han hablado del tema de los predios de la concesionaria, que algo está pasando. Y si eso se paga además, ¿lo paga es el Estado? Claro. Hijo de puta. No, ¿por qué lo paga el Estado? Exasperado, Martínez lo conminó con acento endurecido. ¿Estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo ¿Son certeza. coimas? Sí, es cierto. No, no sé. Entonces, Marica, ¿ya usted se metió en esto? No. El único boca a terminar. No, yo me asusté, hijo de puta. Ante la multitud de ilegalidades y el caos interno denunciados por el controller Pisano, Martínez Neira insistió en comunicarse con su contratante. Mire, llámame al doctor Sarmiento. Entonces, el ingeniero Pisano le pidió instrucciones. ¿Qué hago?
A lo que Néstor Humberto Martínez respondió claro y conciso. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. discreción total. Sí, sí. En los últimos días de su vida, Jorge Enrique Pizano se sintió atropellado por el fiscal general y por el fiscal del caso, que anunciaron imputación por su supuesta complicidad en las coimas de Odebrecht en otro contrato. Siempre, en sus declaraciones, el ingeniero insistió en que era inocente y advirtió que era el único que había denunciado lo que sucedía al interior de Consol sin que nadie le pusiera atención. Y repitió a 2 periodistas de Noticias 1 en distintas comunicaciones que se sentía traicionado por quien consideró su amigo durante 30 años. Dijo que decidió grabarlo cuando se dio cuenta de que iba a ser el chivo expiatorio del consorcio Ruta del Sol 2, como en efecto parece haberlo sido. En agosto de 2015, fecha en la cual se desarrollaba la conversación entre Pizano y Martínez Neira, este acababa de retirarse del superministerio en el gobierno Santos e iniciaba su campaña para ser fiscal. En el entretanto, escuchó las confidencias del ingeniero fallecido en calidad de antiguo apoderado de Corfi Colombiana. Sin embargo, cuando ya era fiscal general, Martínez no daba a entender a la prensa el grado de conocimiento del caso que entonces ya tenía. Guillermo Gómez. Las entrevistas públicas que ha dado el fiscal general Néstor Humberto Martínez son diametralmente opuestas a lo que se oye en la grabación en la que habla con Jorge Enrique Pizano, quien era el auditor de Corfi Colombiana para vigilar los contratos de la Ruta del Sol. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? El pasado 31 de agosto Martínez Neira fue entrevistado en la W y se refirió a un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y Corfi Colombiana. Entonces se preguntan, ¿y por qué no hubo denuncias? Pues porque la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía, era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa. Y esa fue mi gestión profesional. Y se mostró ingenuo sobre el motivo de ese contrato de transacción que él aceptó haber asesorado a favor de Corfi Colombiana para saldar diferencias con Odebrecht. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía. Sin embargo, Martínez Neira, según la grabación, estaba enterado de todo desde 2015. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. discreción total. Sí, sí. A la W le dijo que la reclamación que hizo a Odebrecht se pagó por medio de una transacción que es normal en los negocios. Hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron, nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33.000 millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Y estamos estableciendo en este momento si para el contrato Ruta del Sol 2 hubo compromiso de más personas. Este es el otro, sí, de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. Incluso está orgulloso de lo que la Fiscalía ha conseguido en las investigaciones de corrupción en ese caso. Por estos días el propio embajador de los Estados Unidos decía, Colombia era el país del mundo, y no soy infiel a sus palabras, que había llegado más lejos en la investigación del caso Odebrecht. El audio de Jorge Enrique Pizano prueba que Néstor Humberto Martínez estaba enterado de los detalles del caso Odebrecht mucho antes de ser fiscal. Y hoy consultamos la opinión del actual fiscal general sobre el ingeniero fallecido, quien sufría fuerte depresión por la investigación que le abrió la Fiscalía como presunto responsable de haber cometido irregularidades que Pizano nunca aceptó haber cometido. ¿Cómo reaccionó Néstor Humberto Martínez a la grabación? Ignacio Gómez. El fiscal Néstor Humberto Martínez asegura que en la conversación no participó como abogado de Corfi Colombiana, sino como amigo personal del ingeniero Pizano. Me decía él que nadie le ponía bolas en la organización, que si yo lo podía escuchar como amigo, con el objeto de que apelara a mi relación personal con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo recibí en mi oficina, me llevó unos contratos que a su juicio no tenían sustento, me mostró pruebas que evidenciaban que eso no tenía sustento alguno, y yo en el mismo acto llamé al doctor Sarmiento Angulo para que me diera una cita para ir a llevarle los documentos. Y que antes de que él compartiera su conversación con el conglomerado socio de Odebrecht, no tenía cómo asegurar que había coimas. Y le pregunto, pero Jorge Enrique, ¿estos son o no son coimas? Y él no sabe contestarme. Él creía que eran relacionadas con unos pagos a paramilitares. Él insistía mucho en esa tesis.
Según Martínez Neira, la sensación de Pisano de que su amigo lo había traicionado es común entre los demás amigos del fiscal, que están siendo investigados. Eso suele ocurrir, me ha pasado con todas las personas con las que he tenido una relación y la Fiscalía tiene que cumplir con su deber. A él lo mencionó un contratista del contrato Tunjuelo Canoas y por eso el fiscal de conocimiento desde el año 2014, antes de que yo hubiera llegado, lo estaba investigando. Y que Pisano no tenía razones para pensar que él, que había sido el primer denunciante, fuera el primer investigado por el caso. Los suscriptores de esos contratos están en prisión. Los beneficiarios. Los beneficiarios y los representantes legales de las firmas, Consorcio Ruta del Sol y Constructora del Sol SAS, tienen orden de captura. En definitiva, que con base en esa conversación no había cómo decirle al socio de Odebrecht que se habían detectado los sobornos.